Bien, lo que vamos a hacer entonces es acceder ahora al archivo XML creado. Ya, para ello tenemos este archivo index.flag. Vamos a crear la clase correspondiente. Index, que le voy a poner acá. Puede ser otro nombre también, pero de preferencia usamos el mismo. Me dice que no tengo el archivo de clase en estos momentos. Lo va a crear ahorita desde Flash. Lo grabamos en la misma carpeta con el mismo nombre. Y acá, bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear unas variables, declarar unas variables que nos van a permitir acceder al archivo XML. Primero esta variable que se me ocurrió ponerle el nombre de ruta. Variables del tipo URL request. Las variables del tipo URL request nos permiten indicar la ubicación de un archivo. Voy a declarar una variable que se va a llamar archivo XML, es un nombrecito cualquiera, XML, y esta variable va a ser el tipo URL loader. Ya, porque mediante esta variable ya voy a hacer referencia al mismo archivo que quiero leer, al archivo XML. En el constructor vamos a instanciar ambas variables. Ahora, se puede haberlo hecho también todo eso en una sola línea. El punto y coma también recuerden que es opcional. Y no era realmente necesario el punto y coma, pero es mejor hacerlo porque casi todos los lenguajes tienen esa práctica, ¿no? Una vez que he instanciado ambas variables, voy a indicarle acá en ruta con la propiedad URL la ubicación de mi archivo, y como está en la misma carpeta simplemente le pongo el listado.xml. Si lo tuviera una subcarpeta que se llame datos, por ejemplo, le pondría así. Si lo tuviera en internet en un servidor como el www.neo.pe/datos, entonces tendría que indicarle la dirección URL. Con la carpeta si se diera el caso, ¿sí? No, lo dejo como estaba. Ahora lo que vamos a indicarles de que, ok, esta es la ruta, pero deseamos leer el archivo xml.load, y acá vamos a leer el ruta. Ok, una vez que leemos ruta, lo que hay que entender acá es que leer el archivo XML significa que de repente, pese a que la lectura de este archivo puede durar un segundo, pero digamos una centésima de segundo, pero de repente, si decidimos ya utilizarlo, y precisamente cuando el archivo está ya por la mitad, o sea, a la mitad de la centésima de segundo, pues el archivo lo tenemos leído hasta acá, pues no nos sirve y nos genera un error. Entonces lo que hay que indicarle es que solamente vamos a usar este archivo cuando todo su contenido se haya descargado, o sea, cuando esté completamente descargado. Entonces, eso es lo que le vamos a programar acá. Le vamos a indicar archivo XML, punto, y acá vamos a utilizar un evento punto add event listener, event justamente que se llama complete. Cuando se haya completado la descarga de ese archivo, entonces vamos a llamar a un método que vamos a crear ahora que se llama leer archivo. Ok, entonces aquí indicamos acá, declaramos el método leer archivo. ¿Ya? Acá hay que poner una variable cualquiera, y acá event, ¿no? Que es debido a que este método está siendo llamado en función a la clase, a un evento, y este es la clase del evento. A ver, si se leyó completamente el archivo, le vamos a indicar que nos muestre un trace que diga leyó. ¿Está bien? Listo. Vamos a corregir acá. Control S, Control Enter. Ok, ya apareció el mensaje, ya leyó el archivo. Ok, pero queremos ver la data. Entonces, para leer la data, vamos a especificar lo siguiente. Lo borramos. Vamos a declarar una variable. Esa variable la vamos a declarar acá arriba porque es probable que lo utilice desde varios lugares. Var, le voy a poner acá, dato XML, dos puntos, es una variable del tipo XML que justamente me va a poder trabajar con estos tipos de información. Acá le voy a indicar ahora dato XML es igual a XML, y lo que pongamos entre paréntesis lo va a convertir al tipo de dato XML, y así hace ActionScript. Por ejemplo, si yo quiero convertir algo a string, le pongo string, y lo que está entre paréntesis no lo está convirtiendo al tipo de dato string. Bueno, en este caso lo ponemos XML. Ahora, ¿qué queremos convertir? La información que hemos recibido. Ahora, la información lo recibe el objeto archivo XML, que es quien genera el evento complete finalmente. Entonces,
La variable e me representa una matriz de argumentos. Yo voy a poner e.target. Ahora, ¿qué significa e.target? Hace referencia al objeto que recibe el evento. En este caso es archivo XML. Ahora, pero no me interesa el objeto, me interesa la información que está dentro de él. Y con data hago referencia a esa información. Vamos a hacer un trace de datos XML para ver si se le lleva el archivo o no. Control S, Control Enter. Y acá vemos que acabamos de leer el archivo XML que podía haber estado en internet, como les comenté hace un rato. Bien, pero lo leyó todo. De repente yo no quería leerlo todo, solamente una parte del archivo XML. Recuerden que acá nosotros tenemos un dato también que ocurrió es que no leyó la definición digamos, del documento. Eso no nos interesa. En términos prácticos, claro, pero ha leído a partir de acá y justamente aquí están los datos. Tenemos que acá tenemos la información de una nave, de otra nave, de otra nave, ¿no? Y queremos solamente la información de una nave, de la primera, la segunda o la tercera. Entonces, lo que le vamos a indicar acá, ¿sabes qué? Yo quiero que nos muestre de dónde están los datos, la información de la nave. ¿De qué nave? De la segunda nave. La segunda nave es que es la que tiene el índice 1. Entonces, grabo. Y acá me muestra la información solamente de la segunda nave, ¿sí? Que acá en este caso dice ME109. Entonces acá vemos, ¿no? El primero era Spitfire, el segundo ME109. Lo que pasa es que este tiene índice 0, índice 1 y así que seguimos hasta el final. Y como el cliente puede ser que vaya agregando más nodos o quitando más nodos, o sea, más naves, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento no sepamos cuántos nodos hay. Y eso es importante en nuestro código, porque le vamos a indicar que aparezcan 3 naves. O que aparezcan 10 naves en función de la cantidad de nodos. Vamos a decirle lo siguiente, ¿sabes qué? Yo quiero saber la cantidad de elementos de nodos nave que hay. Entonces, punto, y usamos un método que se llama length. A ver, un momentito. Ya, como es método, entre paréntesis, control S, control Enter. Y acá me dice que son 4 nodos. Entonces, en la medida que va el cliente luego agregando más nodos, más naves, entonces vamos a poderlas leer. Pero de pronto que queremos la información de una de las de uno de los datos de la nave. Por ejemplo, a mí me interesaría ver la descripción del ME109, que es cazabombardero. Entonces lo que voy a hacer acá, le voy a poner algo similar a esto, pero que me muestre la información de la descripción. ¿Sí? Hay que tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas estas que dicen sitio. O sea que hace esa diferencia y apareció cazabombardero. Bien, pero ahora lo que queremos es verlo dentro de Flash. Entonces, vamos acá y vamos a dibujar acá un cuadro de texto. Y acá modelo, ¿sí? Esto tiene que ser un cuadro de texto clásico, pero no dinámico, sino estático, porque esto solamente me va a mostrar información como que del diseño, de adornos, ¿no? O sea, no funcional realmente. Pero en otro momento van a ver que de repente si les conviene que sea funcional, ¿no? Si es que van a trabajar con varios idiomas. Listo. Entonces acá le vamos a poner un modelo. Ahí le vamos a indicar de qué país es. La descripción del avión. La descripción del avión. ¿Ya? ¿Qué más le ponemos ahí? Era la cantidad de bombas que podía aportar esa nave. La cantidad de proyectiles. También en este caso, la resistencia, ¿no? Listo, ahí tenemos esos datos. Ahorita no nos estamos preocupando por la foto. Entonces lo vamos a alinear acá a la derecha. Le vamos a dar con el panel alinear un espaciado para que esté todo parejo. Y ahora todos estos elementos vamos a hacerle una copia acá al costadito como para que no tan al costado, acá más o menos, ¿sí? Le vamos a indicar alineado a la izquierda. Lo que pasa es que acá ya vamos a poner los datos, es que esto lo vamos a convertir en texto dinámico. Todo esto va a ser texto dinámico y le vamos a poner acá más bien identificadores, ya, o IDs o nombres de instancia. Entonces acá este modelo, recuerden que lo que hice fue cambiarlo a texto dinámico. Seguimos con texto clásico pero dinámico. Acá le pongo txt país.
Acá le pongo txt descripción. Acá le pongo txt bombas, txt proyectiles y txt proyectiles. Y txt resistencia. Ahora, lo que hay que tener en cuenta en los cuadros de texto dinámico es que estos nos van a mostrar información dinámica del texto precisamente, es decir, mediante código. Entonces, en este caso hay que incorporar siempre las fuentes, sea la fuente más común, pero hay que incorporarla. En este caso estoy trabajando con Times New Roman, no voy a cambiar el nombre. Y yo sé que acá voy a trabajar con mayúsculas, con minúsculas, eventualmente va a haber un números, también va a haber de repente un puntito, un guión, signos de puntuación, y puede ser que trabaje con caracteres en latín, como la ñ, por ejemplo. Y acepto. ¿Ya? Entonces ahora me voy a poner a programar y le voy a indicar acá lo siguiente: txt no, le vamos a poner modelo.text es igual a datos xml xml.nave, entre corchetes le vamos a poner de la primera nave, vamos a apuntar 0. Modelo. Listo. De forma similar procedemos con el resto. ¿Sí? Txt modelo, txt país, txt descripción. Ojalá que no le haya puesto el nombre en acento en los ID, si no voy a tener que corregir. Txt bombas, txt proyectiles. Vamos a cambiando entonces acá, nave, modelo, acá le vamos a poner país, igual acá, descripción, luego acá le ponemos bombas, finalmente proyectiles y acá, esto creo que era resistencia, ¿no? Resistencia y acá resistencia. Listo, lo vamos a hacer acá, control enter, vamos a ver qué error le sale. Si aquí es la propiedad de datos, es que yo le puse datos, es la variable dato, pues acá es un grave error. Dato. Por eso sale en todas las líneas el error. Dato XML. Listo, ahí está jalando la información de la primera nave, ¿no? Entonces quiero ver la información de la segunda nave. Entonces lo único que tendría que hacer es cambiar este cerito por 1 o por 2 o por 3. Entonces para ello vamos a usar una variable, ya para que sea esto un poco más automático, que se llama posición. Esta variable, como esto va a ser siempre números enteros, le pongo entero. Ya, y luego le voy a poner acá lo siguiente. A la hora que lee el archivo, le voy a indicar que posición sea igual a, por ejemplo, 0 inicialmente. Y acá cambio el valor del 0 por posición. Ok. Entonces me sigue mostrando lo mismo porque estoy pidiendo posición 0. Le pongo acá posición 1. Y ahora me muestra el segundo elemento, posición 2, el tercero. Pero la idea es que el usuario no haga esto, sino lo haga mediante de repente botones. Entonces para ello voy a dibujar acá un botón, ¿no? Acá le vamos a poner acá un botoncito, lo voy a poner acá arriba. Ya, dibujo un rectángulo simple nada más, de preferencia sin borde. Bueno, es un tema ya de diseño, ¿ya? Yo le había puesto borde por accidente, lo voy a convertir en símbolo. Eso ya es un tema de diseño. Le voy a convertir tipo botón, como para que luego uno le pueda cambiar el diseño y tenga el comportamiento de botón. Nombre botón. Le vamos a poner acá, no lo exportamos a ActionScript, así nada más, y le vamos a aceptar.
Ok, entonces le vamos a poner nombre de instancia, botón avanzar, o detiene avanzar si quieren, ¿no? Avanzar. Listo. Entonces vamos a programar acá. Una vez que ya el archivo XML ha sido leído, o sea, estamos aquí. Entonces, una vez que hemos leído todo el archivo, le vamos a indicar lo siguiente. ¿Cómo se llama? Que la variable que en ese momento vamos a darle funcionalidad a ese botón, ¿no? Si no hemos leído el archivo, todavía no tiene que tener funcionalidad. Entonces le vamos a poner acá btn avanzar. Sí, un ratito que voy a verificar si le puse ese nombre, que no me acuerdo. Sí, avanzar. Punto add event listener. Ya. Y acá vamos a trabajar con el mouse event punto click y llame al método avanzar que vamos a crear. Ok, entonces acá vamos a crear ahora el método avanzar. Vamos a separar un ratito como para que se vea que es otra cosa. Y acá le vamos a poner el método avanzar. Avanzar. Dos puntos mouse event. Ya, y acá le vamos a indicar lo siguiente. Que la variable de posición se va a incrementar en 1. Ok, como la variable de posición se va a incrementar en 1, ahora me tiene que mostrar lo mismo, pero con el nuevo valor de la variable de posición. ¿Sí? Y acá le vamos a indicar que posición inicialmente muestre 0. Ok, entonces me muestra primero la imagen, presiono el botón avanzar, posición se incrementa en 1, vale 1, y me muestra ahora posición 1. En la siguiente vez presionaban el botoncito, posición se incrementa en 1, ahora es 2, y me muestra el valor de la variable de posición. Control S, Control Enter, presiono el botoncito y ahí tengo que me están mostrando los otros modelos. Si sigo adelante, naturalmente va a ocurrir un error porque ya no hay más elementos. En este caso, nuestro aplicativo está solamente para trabajar con 4 naves, porque eso así lo está leyendo el XML. Recuerden que en el XML podríamos agregar más naves. El punto es de que, como son 4 naves, no debe pasar de 3 el valor de posición. ¿Por qué? Porque el índice empieza con 0, luego viene 1, 2 y 3. Entonces lo que le vamos a indicar acá con una condición, si posición, la variable de posición al incrementarse en 1 llega al valor de 4, ¿no? Entonces, y no debe llegar al valor de 4, que el valor de la variable de posición se haga ahora 0. ¿Eso qué significa? Que ahora nos manda la primera posición, donde mostraría nuevamente Spitfire, ¿ve? Ahora, hay un detalle. ¿Y qué tal si el usuario agrega más naves? Entonces yo no le puedo comparar con 4, sino cada rato tendría que entrar al código. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá le voy a poner dato XML. En lugar de 4, le pongo la cantidad de elementos que tiene el nodo nave. O la cantidad de elementos nodo nave. Punto lec. ¿Sí? Y justamente como son 4 de 0 a 3, pues ese es el valor con el cual tengo que comparar. O sea, no debe llegar a 4. No, si llega a 4, posición se hace 0. Entonces acá tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Si el usuario va a agregar acá ahora un nuevo modelo de nave. Él va a agregar ahora un Stuka, por ejemplo. Stuka, que eso es un bombardero alemán. O sea, es de Alemania. Esto acá le voy a poner bombardero nada más. Bombardero en picada. Bombardero en picada. Creo que así se definía. Y esto de acá tiene un nivel de resistencia bajo, 2, pero puede cargar, digamos, 5 bombas. Y proyectiles realmente maneja muy poco, porque su misión es básicamente bombardero de un modelo antiguo. Ya, control enter, o sea, vamos ahora, ya lo hemos grabado, el archivo XML, vamos acá, control enter y vamos a ver. Ahí está, Spitfire ME, ya van 2, este es el tercero, el cuarto, que era el último era este, y ahora viene el Stuka. ¿Sí? Entonces de esa forma, pues el cliente puede modificar el XML, que no es nada complicado, y listo, ¿no? Por repente nosotros mismos. Bueno, habría que hacer para el botón retroceder, o sea, lo mismo, hago una copia, pero acá le voy a cambiar el nombre de instancia. Retroceder. ¿Está bien? Entonces ahora la misma historia sería acá.
Entonces acá cambiamos, le vamos a poner acá que, bueno, en lugar de detener avanzar, que llame al método retroceder, que ya hemos copiado el método abajo, hay que cambiarle el nombre, nada más, y la lógica es la misma. Ya, y acá en el método retroceder, ya le vamos a indicar que el valor de la variable de posición disminuye en 1. Ahora, al disminuir en 1, si yo tengo, en este caso, ya no tengo 4 elementos como hace un rato, sino 5, porque hemos agregado ahorita en el XML. Entonces, al retroceder, retrocede de 5 a 4, de 4 a 3, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, de 1 a 0. O más bien, ¿no? Retrocede de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, de 1 a 0. Y sigue retrocediendo hasta de 0 a menos 1. Y como no existe el elemento menos 1, ¿no? Le vamos a indicar que no debe llegar al elemento menos 1. Si llegaría la variable de posición al valor de menos 1, entonces ¿qué posición se vaya al último valor? ¿Y cuánto es el último valor? En este caso, como tenemos 5 elementos, el último valor sería 4. Es decir, la cantidad de elementos menos 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es le vamos a poner acá datos xml.len, que es la cantidad de elementos, menos 1 para coincidir con el valor del índice del último elemento de los nodos, ¿no? Ahí vamos a hacer la prueba, control S, control enter, avanzamos aquí y retrocedemos. Stuka es el último y llega a Spitfire, y acá 0, retrocedemos, ME, Spitfire, y ahí me manda el último que es Stuka. Listo, ahí está. Entonces acá es cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, esto de acá, el código acá se está repitiendo. No vemos acá que esto se repite, ¿sí? Esto de acá se repite y lo de acá se repite. ¿Sí? Como es la misma cosa, vamos a crear acá un método que se va a llamar actualizar. Por ejemplo, acá. Función actualizar. Ya, esto ya es como que refinarlo el código como para que quede bien, ¿no? Entonces vamos a copiar ahí el código que consideramos que se repite, que es esto acá. ¿Sí? Y en lugar del código que se repite, hacemos la llamada al método actualizar. Y acá en lugar le damos al método actualizar. Entonces, ahí está, cargó, retrocede y avanza y retrocede, ¿no? Listo.